Estamos con un gran amigo, que ya en ese momento lo consideramos amigo, y desde hoy hace parte de toda la infraestructura de Infantino Cycling. Y qué mejor que tú que te presentes, Josema, por favor, preséntate, quién eres, qué hacías, qué haces y qué harás. Muy bien, pues yo para el que se conecte desde vuestra cuenta, que no me conozca, pues soy un deportista español que estudié nutrición, hice también un posgrado en nutrición deportiva y bueno, pues entre mis investigaciones, mis entrenamientos, etcétera, ¿no? Pues llegué a la conclusión de que nos estaban matando con tantas recomendaciones oficiales de hidrato de carbono que la estudié yo, lo estudió todo el mundo que ha estudiado nutrición y nutrición deportiva. Y bueno, pues fue gracias a, realmente es una paradoja, pero fue gracias a encontrarme mal que cuando ya dices hasta aquí y empiezas a investigar y te das cuenta de que es posible incluso rendir más, con mejor salud y sin esas patologías que luego al final, pues a mí me duele un poco, pero es que es lo que hay, porque dice la gente que, bueno, es que eres un poco brusco o tal, pero nada más que tenemos que mirar en la calle, ¿no? Y la gente que, Rafael ha sido ciclista profesional, pero pues ha seguido practicando el ciclismo, pero hay mucha gente que corta en seco una vez deja de ser profesional, ya sean ciclistas, futbolistas, etcétera. ¿Y cómo se ponen? Pues lo hemos visto todos, se ponen gordos, se ponen fofos, enferman, da pena verlos. O sea, es decir, ¿cómo es posible que esta persona hace pocos años fuese top y ahora se haya convertido en una masa grasa, ¿no? Suena fuerte, pero es que es así. Sí, Entonces, pues algo falla, ¿no? Algo falla y pues a raíz de investigar un poco, pues me fui dando cuenta de esto. claro. Bueno, vimos una historia tuya que publicaste un día cuando no comías sino vegetales y ahora que comes eh, algo más que vegetales, que comes, pues tienes una dieta baja en carbohidratos y carnívoro, y es sorprendente. Entonces, para poderle dar comienzo a este live después de tu presentación, primero queremos darte las gracias por este espacio porque la verdad es que nos sentimos muy honrados porque hace rato te seguimos en las redes y empezamos los dos con nuestro conocimiento y con lo que tú publicas y con toda la experiencia que tiene Rafa como ciclista profesional, empezamos a hacer ensayos a ver si nos daba la pálida o la pájara en la carretera. Entonces, hoy queremos tratar el entrenamiento en ayunos. Es un tema que tiene muchos mitos, es un tema que ha sido muy debatido y nosotros, antes de concretar algo contigo, quisimos tener un poco conocimiento de causa, porque esa es una de nuestras banderas de nuestra metodología, de la metodología que Rafa ha compartido con los alumnos durante tanto tiempo. Primero pasa por este cuerpo, primero pasa por el ensayo de nosotros y luego, si es algo que Claro. nos funciona, empezamos a investigar y a meterle un poco más de ciencia. Entonces, diseñamos unas preguntas para que no nos vayamos por las ramas y tengamos como un hilo conductor. Entonces, aquí vamos a arrancar preguntándote, primero que todo, yo creo que debemos salir de la duda de qué es el ayuno, ¿no? Sí, porque eso es mucha gente tiene y tenemos inclusive alguna duda. Y como digo, pues yo he sido muchos años ciclista profesional, pero también me pasó, pues voy a terminar ahí lo que es, digo, yo viví 7 años en Italia y tú sabes que el italiano es pasta por aquí, pasta por detrás, pasta hasta en lo que es. Y sí, esos picos de glicemia eran imposibles de mantener en el tiempo, ¿sí? Me daba una pájara y no sé ni por qué daba la pájara, pero sabiendo que habíamos comido bien. Pero entonces, cuando llegas tú desde el año pasado, que te empiezo a seguir, empiezo a hacer las cosas, cuando, como le dice Juanita, si yo no lo integro, yo no lo ensayo, no lo recomiendo, ¿cierto? Porque pues, necesito saber si es verdad o no. Empiezo a hacerlo, pan, resultados de verdad muy rápido. Voy al Giro de Ringo, quedo tercero. Después a Cartagena voy y gano la clasificación general. Y te digo que ya solo venía haciendo 4 meses ya de el ayuno, de salir en ayunas, de bajar los carbohidratos y me fue muy bien. Entonces por eso ya empezamos a mirar. Juanita empezó a hacer entrenamientos duros y nos ha ido muy bien, ¿sí? Entonces, eso es gracias a que te conocimos y empezamos a desmitificar entre nosotros eso de que hay que vivir de carbohidratos hasta acá.
¿cierto? Eso es. Entonces, ya con un profesional como tú, pues nosotros somos aprendices y lo que nuestro conocimiento hasta aquí llega y por eso estamos aquí contigo. Entonces, para darle continuidad, como no irnos por las ramas, ¿Qué es el ayuno? ¿qué es el ayuno? Pues es sencillo. Al final hay dos estados que tiene el ser humano, que es cuando nosotros comemos, el ser humano crece, crea nuevas células, ¿no? Y eso sucede cuando la insulina está alta, que es una hormona, la hormona almacenadora. Entonces, si nosotros comemos cada poco, al final nos encontramos, salvo cuando dormimos, ¿no? Incluso hay gente que ya es tan adicta al carbohidrato o a la comida que se levanta por la noche a recenar o etcétera, que sé de mucha gente que lo hace. O sea, al final entras en una espiral que es todo el rato anabolizar, es decir, crear la insulina y el azúcar muy elevado y eso al final te da unos problemas gravísimos de todo tipo de patologías. Incluso ahora se está reconociendo el Alzheimer, esa enfermedad tan terrible, ¿no? Sí. Como diabetes tipo 3. O sea, que Ujú. eso no responde a otra cosa, sino a que el azúcar en sangre está elevado la mayoría de las horas del día. Entonces, ayunar simplemente es dejar un descanso del aparato digestivo, el tubo digestivo, y no ingerir alimento, pues yo considero mínimo para, vamos, mínimo para una vida normal, mínimo 12 13 horas, que es menos que dejar descansar al cuerpo. Igual que nosotros dormimos, no estamos trabajando las 24 horas del día, sino que tenemos un espacio para trabajar, un espacio para disfrutar, otro para descansar, pues el tubo digestivo debe ser igual. Y al final, ¿qué conseguimos con esto? Pues que si nosotros hacemos ayuno, también dejamos ese espacio para otras hormonas, que es como el glucagón, por ejemplo, que el glucagón no se activa o no se segrega, mejor dicho, si la insulina está alta. Es decir, si comemos todos los días, al final la insulina está siempre alta, no hay glucagón, no hay... a no ser que seas un deportista como por ejemplo Rafa, ¿no? Que hace muchísimas horas, un profesional, que estás todo el día entrenando, ahí sí, pero bueno, pero es que ni aún así, porque cuando tú estás a todas horas comiendo mientras entrenas, también está siempre el azúcar en sangre alto. Entonces, si no hacemos un periodo de ayuno, nunca vamos a dejar esta contrapartida, que es el glucagón, que se llama, que lo que hace es deshacer la energía que nosotros naturalmente almacenamos en el cuerpo en forma de grasa y la podemos utilizar de una energía más limpia. Y sin ayuno es muy difícil llegar a algo tan simple, ¿no? Como es descomponer la grasa que nosotros almacenamos. Total, ahí yo te tengo una pregunta y es que pues en nuestros conocimientos y concuerda mucho con el ayuno. Primero, el ayuno siempre al principio era como considerado algo más religioso, ¿no? Algo como más que tenía que ver con procesos espirituales, ¿cierto? Uno pensaba que ayunar y no comer era inmediatamente bajonazo de azúcar, pálida, ¿cierto? Pero pensando que uno de los procesos que más energía consume en el organismo es la digestión, ¿cierto? O sea, consume la mayor cantidad de energía. Entonces, si pensamos en que no le estamos metiendo comida constantemente al organismo, pues él va a poder utilizar esa energía en otros procesos, ¿cierto? Yo creo que es una de las principales formas de empezar como a entender que el ayuno, al contrario de ser esa baja de energía, es un aumento de energía, ¿cierto? Claro. Es que lo que siempre digo yo, ¿no? Es que si no, o sea, nosotros almacenamos energía en forma de grasa por algo. O sea, si nosotros no necesitásemos comer cada poco, no tendría sentido que almacenásemos en los triglicéridos esa energía. No tendría ningún sentido. Entonces, el ser humano está hecho para comer cuando toca, cuando hay sol, ¿no? Respetando los ritmos circadianos, sobre todo, y luego descomponer esa energía que nosotros hemos almacenado. Es como una fábrica tiene un almacén que es donde guarda la mercancía y luego la va sacando, ¿no? Pues si según entra sale no necesitarías almacén. Pues el cuerpo humano, para que lo entiendan, es algo similar. Claro. Dale. No, yo lo que digo es que para hacer todos esos procesos o los cambios que siempre hay en el cuerpo necesita un tiempo de adaptación, ¿cierto? Entonces, muchos, antes de que iniciáramos, hice unas preguntas por ahí con alumnos y les decía qué pasaría si hacen un entrenamiento en ayunas. Muchos decían, profe, es que me dio la pálida. Inclusive a nivel personal en Italia me hicieron un poco eso
y yo no era capaz. Yo a los 30 minutos, 40 máximo, yo sentía un bajonazo, yo no era capaz y no fui capaz cuando fui profesional de hacer entrenamiento en ayunas. Inclusive me dio rabia y no lo volví a probar, ¿sí? Pero nunca me interesó saber por qué. Uno cuando es profesional muchas veces se interesa en seguir, hacer, dar resultados sin preguntar por qué ni qué, ¿sí? Y eso me da la pregunta, ¿qué pasa si haces entrenamiento en ayunas? O sea, ¿qué pasa con el cuerpo y qué ventajas y desventajas trae hacer un ejercicio en ayunas? Pues, a ver, como tú decías, si alguien que no está acostumbrado, si está acostumbrado siempre a comer, pues al final la energía más rápida es la que tú le das al cuerpo vía glucosa, ¿no? Nuestras células, y ellas reciben glucosa rápidamente, la convierten en ATP, que es un proceso mucho menos costoso que obtener ese ATP a través de la grasa. Entonces, si tú le das cada poco tiempo, haces una salida de 2 horas y en medias te comes un plátano, además has desayunado, pues tu cuerpo no tiene esa necesidad de descomponer sus glicéridos para obtener ATP. Se lo vas a dar fácil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú sales en ayunas, si no estás adaptado, automáticamente tu cuerpo pierde esas reservas de glucógeno que tú habías hecho, por ejemplo, en la noche anterior si te has salido en ayunas. Y claro, de repente se encuentra la tesitura de que no tienen esa energía rápida que acostumbra a utilizar. Y si no tienes esa energía rápida, automáticamente desciende el nivel de azúcar en sangre, tu cuerpo no es eficiente, no sabe utilizar las cetonas como combustible ni descomponer eficientemente para mantener la actividad en lo que son los triglicéridos almacenados, entonces automáticamente la bajada de azúcar provoca una hipoglucemia y la pálida que le llaman allí o la pájara que le llamamos aquí. No hay más. Entonces, sí, lo que me preguntabas, si haces entrenamiento en ayunas, pues claro, si tú ya estás adaptado, lo que haces es eso, es precisamente generar esa forma de obtener energía, ese acetil-CoA, que luego se convierte en ATP a través de la grasa. O sea, el cuerpo en ese proceso más costoso obtiene ese ATP de la grasa y eso te da todos los beneficios que luego se atribuyen al ayuno, que es la eficiencia, menos depleción de glucógeno a niveles bajos de intensidad, que luego lo ahorras para intensidades altas. O sea, al final es un sinfín de beneficios que es lo que das. Pero claro, si tú nadie sale en ayunas, al final la mayor parte de ATP viene de la glucosa. Entonces nunca va a experimentar estos beneficios. Ok, porque una de las preguntas inclusive se le iba a hacer, pero por acá me la están poniendo, es ¿cuánto tiempo se puede demorar alguien en adaptarse a entrenar en ayunas? ¿Sí? Porque pues todos somos, creo, diferentes y reaccionamos de maneras totalmente diferentes, ¿sí? Yo me adapté rápido, ¿cierto? No sé, si hay un tiempo estimado, simplemente hay un tiempo personal para adaptarse a entrenar en ayunas. A ver, aquí hay varios factores. Sobre todo, yo, a pesar de que he discutido con muchos entrenadores y de equipos profesionales, o bueno, más que entrenadores, nutricionistas, que me decían que la flexibilidad metabólica se obtenía entrenando y es falso porque al final las células, si reciben glucosa rápida, les cuesta un mundo cambiar ese sustrato. O sea, no es así. No es simplemente el salir a entrenar y ala. Como yo soy ciclista y hago 5 horas al día, pero me como 4 plátanos en esas 5 horas, ya has ido grasa. No, estás oxidando glucosa, por mucho que entrenes. Entonces, aquí varía la adaptación, depende del sustrato energético que tú acostumbres a utilizar. Hay gente que está muy enganchada, como yo digo, al hidrato de carbono, entonces necesita un periodo a lo mejor superior a 3 meses. Hay gente que, por lo que sea, como de normal nosotros no solemos tener cuando somos críos ganas de desayunar. Siempre nos entra el hambre más a media mañana, que es lo normal, aunque luego pues ya nos han encargado pues nuestras madres, nuestras abuelas de meternos el desayuno siempre, pero bueno, mucha gente que sí que me encuentro que no desayunaba nunca, pues tiene esa facilidad para cambiar el sustrato antes y a lo mejor a los 3 meses empieza a hacer adaptar. Incluso a mucha gente que es deportista y además ya entrenaba en ayunas de vez en cuando, aunque fuese moderado o suave, se tardan a adaptar 2 o 3 meses, pero la mayoría para poder llegar a hacer entrenamientos muy intensos tarda un tiempo, unos 6 meses mínimo. Yo creo que sí, por ahí. Pues nosotros digamos que, bueno, el proceso de adaptación obviamente en las mujeres y los hombres siempre va a ser distinto, ¿cierto? Siempre Sí. creo que nosotros las mujeres tenemos un proceso de adaptación diferente y a veces un poco más lento en algunas de esas cosas.
Pero sí creo que un medidor importante, o cabe decir acá que cuando eres demasiado dependiente y el azúcar genera una adicción, ¿cierto? Y los carbohidratos, cuando sales a entrenar y te da la pájara y no comiste, seguramente está extremadamente relacionado con esa dependencia al azúcar. O sea, ¿qué tan dependiente eres del azúcar que sales a entrenar 1 hora, 2 horas y ya tienes un hambre y ya te sientes que no tienes energía? ¿No? Entonces yo creo que ese fue el primer, digamos, indicador que nosotros utilizamos. Salíamos al principio diciendo, bueno, yo me llevo bocadillos, me llevo toda clase de cosas porque no va a ser que en la mitad de la carretera nos empiece a dar alguna cosa. Y lo primero que descubrimos era que no éramos carbodependientes, o sea, que empezamos a tener un proceso de adaptación que nos permitía ir haciendo 1 hora, 2 horas. Entonces Rafa decía, no, tantos kilojulios, tantas horas, wow, vamos a meterle un poquito más. Y eso que no hacíamos mediciones de insulina, pues de saber cómo estaba la insulina. Solo que lo que sí hay, por ejemplo, mientras antes de llegar pues ya mostrar la insulina y eso, era cómo se iba adaptando la frecuencia cardíaca a los mismos esfuerzos durante los tiempos prolongados. Entonces, ¿qué hacía? En 3 semanas iba midiendo en los mismos entrenamientos, casi a la misma hora, cómo el corazón se iba adaptando. Entonces, y la pájara no daba, ¿sí? Entonces uno decía, venga, eso es carbodependiente, pero yo quiero que nos definas tú como profesional qué es ser carbodependiente. Pues carbodependiente es ser adicto a una fuente de energía de la glucosa, ¿no? Ya sea pues arroz, patata o papa que decís allí, yuca, etcétera, ¿no? Pasta, pan, cualquier cereal, etcétera, o simplemente azúcar. Pero no solo para hacer deportes. Ahí yo me he encontrado y veo gente deportista y deportista que hablo de alto nivel y profesionales que si no desayunan arroz o patata o pasta o avena, etcétera, les puede dar la pájara en cualquier momento. O sea, en el supermercado, en la calle, sin entrenar. O sea, simplemente porque le falta ese azúcar. A lo mejor el día de antes han hecho un entrenamiento duro o largo, han vaciado bastante sus depósitos de glucógeno y al día siguiente, si no desayunan, siguen desayunando con lo mismo que desayunan cuando entrenan, les viene una pájara ya simplemente estando normal en casa. O sea, y eso para mí es una carbodependencia. Y bueno, ya si los tendemos al deporte, al entrenamiento, pues lo que hablamos, ¿no? Ser incapaz de salir con un café a rodar 2, 3 horas tranquilamente sin meter mucha intensidad y que te vengas abajo, ya no hablo de que te bajen los vatios, ¿no? Que puede ser normal si alargas la salida y no metes nada, pero ya simplemente, o sea, el mareo y digamos lo que es hipoglucemia, ¿no? En necesidad de comer azúcar sí o sí, eso sería una carbodependencia. Ok, pues tocando el tema, yo y haciendo los ensayos, Rafa por un lado con cálculos, con kilojulios, con horas, yo lo hice un poco distinto. Yo dije, bueno, tengo un entrenamiento muy duro que es el de umbral alto, umbral bajo, es uno de los entrenamientos más difíciles de completar, ¿no? Requiere piernas, cabeza y buena alimentación. Entonces hice el ensayo de este fin de semana, de el sábado dije, no, me voy a desayunar y voy a hacer el entreno, como si no estuviera pensando en el ayuno ni en nada de esas cosas. No fui capaz de terminar el entreno. Pueden haber muchos factores que se junten ahí, ¿cierto? Pero digamos que todas las rutinas, excepto el desayuno, eran exactamente iguales a las que mantengo para hacer mis entrenamientos. El lunes dije, lindo, nada, voy a volver a hacer esto y me voy a levantar en ayunas, voy a tomar un café, que esa es una de las cosas que te están preguntando mucho ahí, el café y no sé qué, con un poco de grasa de coco y a la bicicleta. Pues, Josema, lo terminé con honores. Yo decía, ¿De cuántas horas era el entrenamiento? Era 1 hora y media. 1 hora y media, pero en el simulador. De 1 hora y media sí. haces, pues le tocó 3... Over-under, ¿no? Que se llama. Sí. Dos trabajos de 22 de 22 minutos cada bloque. ¿Qué hacen? Estás 4 minutos entre el 101 al 103% del FTP y después bajas, pero bajas entre el 94 al 98% del FTP durante 22 minutos en esas. Entonces es glucosa, o sea, el nivel es de lactato. Similar a un
a un test de FTP al final, porque son 24 minutos. Exacto. Eso. Sí, No, sí. entonces, digamos que nosotros pues, se ha ingeniado uno que se llama FTP intermitente y de ahí doy un escalón a ese que es una resistencia al lactato para esfuerzos largos y que el cuerpo se acostumbre a la eliminación del lactato en sí, ¿sí? Entonces, ella lo hizo y como te contó, el primero no lo terminó, el segundo lo hizo en ayunas con las 12 horas o 13 horas de ayuno más el café y lo logró. Entonces, Claro. O sea, la pregunta más importante ahí que queremos hacerte o la aclaración a nuestro público, porque todos dicen, no, intensidades altas en ayunas, imposible, eso no se puede hacer. Ya, la disponibilidad de energía que Claro. sientes, yo creo que como deportista, que llevo, creo que desde que abrí los ojos como deportista, jamás recuerdo haber sentido esta disponibilidad de energía y como decimos aquí en Colombia, que es salud y sin cadena, o sea, con una posibilidad de producir vatios. Eso es lo que yo también discutía con muchísimos nutricionistas de equipos profesionales que me decía, yo les mandaba entrenamientos por cuando yo empecé a investigar en esto y me decían que era imposible, que les mandase esos entrenamientos. Se los mandaba, que no, que eso no podía haberlo hecho sin desayunar. Y digo, bueno, pues si crees que yo te estoy mintiendo, pues ¿qué sentido tiene? O sea, es que para mentirte a un tío que es, para eso no te escribo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, a ver, esto tiene varias respuestas. La primera es que para una sesión de incluso de 2 horas, menos de 2 horas, el ser humano, muchas veces lo subestimamos, pero el ser humano tiene depósitos de glucógeno tanto hepático como muscular, disponibles para crear glucosa isofacto. O sea, es que no hace falta comer 2 horas antes y tener la barriga así de llena para rendir, porque al final el ser humano tiene esos depósitos de combustible, que es glucógeno, para esa sesión tan intensa que tú has hecho. O sea, es que no tiene sentido sobrecargarte de azúcar para una sesión de 1 hora y media o 2 horas. Entonces, ¿qué beneficios tiene esto? Lo que tú has dicho, al final tienes un extra de energía, ¿por qué? Porque te tomaste tu café. Tu café lo que hace es aumentar el estado de alerta. Pero el estado de alerta todavía se ve multiplicado porque tú no tienes nada en el estómago que interfiera en esa absorción de todos los compuestos que tiene ese café que te permiten ese estado de alerta superior. Te favorece la utilización de todos los sustratos energéticos, tanto las cetonas, tanto esa glucosa que viene del glucógeno almacenado, y además activa las catecolaminas, las multiplica por. Es decir, tú de normal, cuando tú empiezas una actividad, segregas todo tipo de catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, epinefrina, etcétera, pero es que el café la potencia todavía más. Y ese café, al no tener alimento en el estómago, todavía el cuerpo es más sensible a él. Es más sensible a él y notas toda esa fuerza. Entonces, tenemos lo primero, la sangre no está en el estómago haciendo la digestión del desayuno que has tomado. Entonces, la sangre únicamente está en tus piernas, que es donde debe estar. Por eso esa generación de energía es tanta, es que de verdad uno sí siente como que una bomba de energía disponible y que la tienes para ti. El turbo. Sí, que no Claro. tienes, sí, que la tienes para ahí. Ahora, entre las preguntas que te tengo y las que igual están haciendo ahí, porque leído son muchas y ojalá pudiésemos responder a todas, pero no da, es ¿cuánto tiempo puedes durar en ayunas? ¿Sí? Es una pregunta como muy generalizada, pero Pues, para rendir en bici, ¿cuánto tiempo, profe? Porque dice, profe, ¿puedo hacer 5 horas en ayunas solo con agua y sal? a ver, yo llegar a rendir, como hablamos, depende de la intensidad. O sea, es decir, haciendo un ejercicio al final, un entrenamiento como el que has dicho de CTP constante, pues al final todos somos humanos y la fatiga al final va a aparecer. Y si tú no repones ese glucógeno de alguna forma, si tú lo estás depletando con el ejercicio, al final obviamente va a aparecer la fatiga y tu rendimiento va a bajar, pero es que eso es fisiología. Entonces, claro, ahí sí que deberíamos reintroducir carbohidratos. Si tú tienes una etapa de una carrera de 5 horas, no tiene sentido hacer las 5 horas en ayunas a altas intensidades, porque al final va a llegar un momento que tu cuerpo, solo con el uso de las cetonas o de la grasa almacenada, no da para llegar a esas intensidades tan elevadas, ¿no? Al final necesitas un aporte, pero claro, si hablamos de un entrenamiento de 2 horas, 2 horas y media, aunque sea muy, muy intenso, tu cuerpo es perfectamente capaz, si está adaptado, es perfectamente capaz.
No hay más. Acá porque estaba preguntando ahí, hay uno que está acabando de preguntar, que está Si acabando de podías responder. competir. En ayunas, bueno, no, ahí depende de la competencia. Si es una competencia larga, pues no, vas a tener que reponer en algún momento Eso carbohidratos. es. A No, Sí. y ver, yo empezar se puede empezar tranquilamente. O sea, es decir, ella lo ha visto. O sea, al final tu cuerpo es más sensible al café, a todas las catecolaminas. Es decir, al final no te va a faltar energía. Lo que sí es cierto es que si es una carrera de 2 horas muy intensa, como hay muchos sprints, al final tu glucógeno va depletándose, porque al final una carrera es muy intensa. Y no es lo mismo salir a rodar a una intensidad moderada, constante, que no hay altibajos, que una carrera que son arrancadas, frenadas, o sea, es todo el rato cambios de ritmo, entonces al final ahí hay muchísimo más gasto energético que obviamente si tú no lo reemplazas con algo de glucosa o etcétera, pues no tiene sentido, ¿no? Competir. Tampoco y yo hay que llevarla al extremo. Y yo creo que ya ahí la competencia, con eso que tú estás describiendo, tiene que ser basada en las necesidades alimenticias personales. Yo creo que ahí ya hay unas cosas que influyen. Yo, por ejemplo, pienso que no resisto los hidratantes ni los geles con azúcares, no. Eso es un tema. Eso me cae como una patada. Hay personas que sí lo reciben, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya estamos entrando en unas especificidades que es importante irlas trabajando ya con nutricionista de cabecera. Total. Yo creo que el problema también aquí es el exceso de, es decir, yo por ejemplo he visto chavales que los entrenadores les daban un gel o les decían que comiesen un gel cada 20 minutos, 25 minutos. Entonces al final es una auténtica barbaridad. Y ahí es cuando los geles realmente provocan problemas gastrointestinales, porque además vienes de una carga animaladas de cargas de hidratos previas que recomiendan, que ya no voy a entrar en números porque es exagerado. Entonces, al final, eso lo que provoca es un estado de inflamación crónica y, claro, los geles, pues todavía es echar más leña al fuego. Pero, sin embargo, yo sí que No, dime. No, no, termina que solamente era una anécdota. Ajá. No, pues lo que decía, que al final, cuando tú eres muy sensible a la glucosa, eres muy sensible a la insulina, todo esto, con unas menores dosis, siente los mismos efectos, porque simplemente, como Juanita decía, se ha tomado un café con un poco de aceite de coco y ha volado en el entrenamiento. Pues imagínate cuando ese entrenamiento, además de ese café, le metes un gel o una vía rápida de glucosa, que no tiene por qué ser muy grande para que te genere esa inflamación, simplemente un pequeño aporte, vas a ser mucho más sensible. Y yo aquí pongo el efecto pues, de la persona que es alcohólica frente a la que no es alcohólica. Al final, un alcohólico necesita muchas más dosis de alcohol para llegar a esos efectos que hace el alcohol. En cambio, una persona como nosotros, que no tomamos nunca alcohol, nos tomamos 2 cervezas y seguramente se nos suba la cabeza rápido, ¿no? Pues al final es un poco jugar con las tolerancias. Sí, y eso es una cosa importante porque la anécdota que iba a decir es que cuando yo estaba compitiendo y el día que estaba mal o algo, yo me tomaba un gel para sacar la disculpa. Y sí me generaba una hipoglucemia, Sí. sí, porque igual era mucho el azúcar que se me metía a la sangre, pero le decía, venga, es que fue por el gel. No, mentira, yo estaba jodido desde hace rato, estaba mal desde hace rato, pero con el gel tenía la disculpa de hacerlo. Entonces, es como, yo no sé, corrígeme si estoy diciendo un error, pero es ensayo-error. Es como percibiendo qué me hace bien, qué me hace mal, hasta dónde puedo llegar con mi cuerpo, siempre claro estar ayudado de un profesional de la salud. Eso de solo yo puedo, yo quiero, yo lo hago, no lo recomiendo mucho tampoco. No, y sobre todo que aquí ya vas a empezar a jugar con cargas de alimentación que requieren un poco de guía para que hagas los depósitos que se necesitan, ¿cierto? No es simplemente tirarse un ayuno de 16 horas y no hacer las recargas que se necesitan para poder hacer los entrenos, ¿cierto? Ese es un tema que es un poco más denso, pero antes de irnos para allá, es que han preguntado mucho por el café. ¿Cierto? Yo sé que el café no corta el ayuno, pero explícanos un poco cómo es el proceso del café, si lo debemos tomar siempre que vamos a montar en ayunas. Y quien no toma café, ¿qué puede tomar? Exacto, y si le podemos meter esa grasita adicional, porque es una pregunta que han estado haciendo mucho. Pues el café, como bien has dicho, no rompe el ayuno para nada, porque al final es una bebida que no contiene calorías, no contiene energía, no te va a sacar del ayuno ni te va a provocar un efecto anabólico.
Lo único, a ver, si lo corta, obviamente, si tú añades aceite de coco, es una grasa rápida, es un triglicérido de cadena media que el cuerpo va a sintetizar directamente en el hígado y obviamente ahí entra energía. Pero aquí hay algo que la gente se vuelve loca como diciendo, no, es que me han dicho que no puedo tomar aceite de coco porque me saca del ayuno. Pero vamos a ver, depende de tu objetivo. Si tu objetivo es rendir en un entrenamiento y lo único que estás haciendo con ese aceite de coco es aportar una pequeña cantidad de energía que además le va a enseñar la puerta a tu organismo a cuál es el sustrato que debe utilizar, sobre todo al principio del entrenamiento, que es la grasa. O sea, tú le estás dando a tu cuerpo un triglicérido de cadena media y le estás diciendo al cuerpo, esto es lo que hay que utilizar. Al final el cuerpo le vas a como a enseñar, sobre todo a la gente que se está adaptando, le va muy bien. Le enseñas a utilizar las cetonas como combustible, porque al final el aceite de coco, como digo, es un triglicérido de cadena media que lo que hace es rápidamente convertirse en cetonas y alimentar al organismo de cetonas. Entonces, yo digo que es potencial un poco el ayuno, aunque te aporte calorías, es mínimo y a mí me funciona, Para, me gusta y va bien. ok, para un entrenamiento duro como el que yo hice esta última vez puede ser un potencializador y puede ser una cosa que no te genera picos de glicemia Claro, ni claro, insulina y estás bien, ¿cierto? No claro, sí, sí, necesariamente siempre, pero creo que es adecuado y creo que como lo que estás claro. describiendo. Aquí tienes que ver, pues por ejemplo, si tú sales a rodar 2 o 3 horas de fondo y tú estás bien adaptado, pues a lo mejor y quieres limar esos gramos, a lo mejor que siempre todos los ciclistas queremos perder, ¿no? O lo que sea, pues a lo mejor no te hace falta tomarte, con el café solo te sobra. Pero si a lo mejor es un entrenamiento duro y tú al final tienes ese glucógeno disponible para hacer esa serie que tienes marcada en el entrenamiento de 20 minutos, pero también quieres salir con ese extra que da el aceite de coco que te provoca una mayor cetosis y quieres también utilizar ambos sustratos energéticos, pues es totalmente valorable tomarlo. O sea, es recomendable. Entonces, siguiendo con el tema, o sea, quisiéramos responder a todas las preguntas. En algún momento seguramente vamos haciendo, porque es que estamos inundados de Más preguntas. lives con José. Nos va a tocar ya eso, seguirlo haciendo más seguido y ya a responder respuestas, porque hay muchas y eso es bueno. Haremos, si no, otro directo para responder solo dudas. Yo no hablo, yo solo respondo. Soy de los que les gustan, pregunten, porque cuando no preguntes porque quiere aprender. Pero entonces, siguiendo con el tema, ¿cómo se debe romper entonces el ayuno después de un entrenamiento? Uy, sí, porque es que, digamos, hicimos todas las cosas bien, no comimos carbohidratos, pero llegamos a casa y nos Y embutimos. que, ¿cómo se rompe? Porque si no, pues entonces, para que el ciclo de ayuno, el ciclo de buscar no ser carbodependiente siga, ¿cómo rompemos el ayuno? Pues aquí dependería del objetivo. Aquí, a ver, es que es muy amplio todo lo que... Porque, a ver, si tú vienes de entrenar y al día siguiente tienes un descanso, has entrenado, no sé, 2 o 3 horas, pues puedes, lo lógico es romper el ayuno de la forma que tú comes habitualmente, es decir, bajo en carbohidratos, comida, como yo digo, de humano, o sea, es decir, grasa, proteína y algo de vegetal si te apetece, si no te apetece no pasa nada, y ya estaría. O sea, al final, si tú te sacias, tu cuerpo se sacia y la comida es rica en nutrientes, está perfecto. Ahora, que tú me dices que vienes de entrenamiento duro y al día siguiente tienes otro entrenamiento duro o estás en una carrera por etapas, que mucha gente le pasa, ¿no? Pues no tiene sentido comerte un trozo de panceta de cerdo y grasa si al día siguiente necesitas rendir, pues necesitarás meter algo de gasolina que te ayude a reponer cuanto antes los depósitos de glucógeno porque al día siguiente o estás en una carrera por etapas o etcétera. Entonces variará, depende del objetivo. También si hay gente que quiere perder peso, pues obviamente cuanto más baja mantengas el azúcar en sangre y la insulina, pues más fácil será acceder a esos depósitos de grasa. Entonces evitar alimentos que te eleven mucho el azúcar en sangre. Entonces, como digo, es un poco muy amplia la respuesta. Al final dependería del objetivo que quieras buscar con esa rotura de ayuno. Ok, José, y es chévere que lo sepan porque eso es como cuando, pues, es una pregunta que te voy a hacer, como cuando alguien inicia. Por ejemplo, yo inicié, uno porque digamos, me acordé un poco de lo que hacía profesional, ¿sí? Entonces mi cuerpo tiene una facilidad de adaptarse a los cambios y me fue bien. Sinceramente no sentí bajonazos, no sentí nada, pero
una forma que tú digas, venga, una manera sencilla de empezar a hacer adaptaciones a la cetogénesis, de empezar a adaptarse al entrenamiento en ayunas, una forma fácil que tú digas, que sea eso en general, porque sé que cada persona es diferente, ¿sí? Y que ahí es donde te deben consultar y consultar a un profesional, pero una forma sencilla que alguien pueda decir, voy a intentarlo. ¿Cómo arranco a hacer esto? Lo primero es, si no has entrenado a alguien en ayunas nunca, es empezar a hacer ayunos antes de entrenar. Es decir, un día te levantas por la mañana, te tomas tu café y te vas a la oficina, te vas a trabajar y procuras alargar el desayuno, ¿no? Porque la gente que suele desayunar siempre al levantarse de la cama, pues lo vas alargando. Luego la siguiente etapa sería entrenar gimnasio o entrenar un día que tengas una hora de recuperación o de entrenamiento indoor suave. La vas probando, como decimos, con tu café, ayudado de aceite de coco, de MCT, etcétera. Entonces es un poco progresivo, o sea, no sirve de nada. Aunque yo, por ejemplo, yo lo haya hecho porque yo soy así, pero no sirve de nada irte 3 horas sin nada en los bolsillos y volver a arrastras. Arrastras que iba viendo a Batman y a todos. Eso no lo hagáis. Lo hice yo alguna vez, pero porque yo soy alguien, alguien diferente. O sea, es progresivo. Debe ser progresivo. Progresivo, como Sí, todo. Siempre, total. y los entrenamientos son progresivos, no hay entrenamiento como dicen, profe, entrenamiento en 3 semanas para hacer un X reto duro. Venga, es que yo entreno, yo no hago magia, ¿sí? No hay entrenamiento mágico, hay procesos, ¿sí? Entonces, Eso todos es. los procesos son adaptaciones, ¿sí? Una cosa es, ¿pierdes músculo haciendo ayunas? ¿Se No. pierde el músculo haciendo ayunas? ¿Qué generas con la masa muscular de pronto? Haciendo ayunas. Al revés, o sea, cualquier persona que me vea a mí puede decir es imposible perder masa muscular en ayuno. Pero yo, cada vez que entreno en ayunas tengo más masa muscular, además la preservas, es algo natural. Es decir, no tiene sentido. En el diseño humano no tiene sentido que tú. Porque al final nosotros, siempre lo digo, en la prehistoria, hace muchísimos millones de años, ¿no? Nuestros antecesores salían a cazar para buscar la comida. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú salgas a ejercitarte, a cazar, para poder comer realmente? Y que pierdas tu masa muscular y al día siguiente no puedas salir a cazar y te extingas. Al final nos hubiésemos extinguido, la especie humana. Porque nosotros realmente salíamos a cazar para poder comer. Y salíamos a cazar sin poder comer. No teníamos ni tostador ni tostadas para salir a cazar un Total. bisonte. Entonces, no tiene sentido. O sea, es decir, al final, nosotros almacenamos grasa para utilizar la grasa. Y cuando esa grasa está utilizándose, la masa muscular se preserva. Y hay miles de estudios. Hay estudios, tengo algún post en Instagram que lo pongo. Hay un científico, Dominic D'Agostino, que tiene publicados estudios de cómo las cetonas, ¿no? Protegen la masa muscular. Y es que es algo, como digo, es algo de la naturaleza. El diseño humano es así. O sea, no tiene sentido. Ahí te vamos a hacer una pregunta para las mujeres principalmente, porque hay pues como nosotros somos cíclicas y nuestro, digamos, nuestro entrenamiento debe ir un poco respetando ese ciclo. La semana previa a la menstruación es una semana muy difícil para nosotros a nivel de entrenamientos, o sea, es una semana en donde debemos evitar forzar, Mm. nos da muchísimas ganas de comer más de lo que toca y generalmente es carbohidratos, ¿cierto? Y comida chatarra. Esa semana, por ejemplo, para mí es a veces difícil mantener toda esta rutina, se requiere mucha cabeza. ¿Cuál sería como un tip que nos puedes dar a las mujeres para mantener o para poder, digamos, bajar los síntomas? No sé si tengan algo Sí. que ver. Es clave, ante todo, además, tú lo sabes, ¿no? Que al final la deshidratación es mayor cuando tienes el periodo, ¿no? O sea, estar bien hidratado es clave. Sobre todo, no me sirve hidratarse solo de agua. O sea, el cuerpo, o sea, cuando tú estás en el hospital te ponen una vía y no te ponen solo agua, te ponen suero que tiene electrolitos, ¿no? O sea, es Sí. decir, el sodio es fundamental. Entonces, estar bien hidratado, porque a veces no es hambre, sino es sed, y lo que pasa es que nuestro cerebro lo interpreta como hambre, pero claro, no sed de solo agua. O sea, al final el agua y el sodio es muy importante. O sea, agua mineralizada, no desmineralizada como es la que nos venden en los supermercados, que está totalmente desmineralizada. Eso no te hidrata al final.
Entonces, estar muy bien hidratada, sobre todo, y luego saciarte de comida real. Es decir, no teniendo comida chatarra en casa, ya eliminas el problema. Al final, es decir, si tú tienes hambre, en vez de comerte 2 entrecots, te comes 3. Con En eso. vez de comerte, en vez de comerte medio pollo asado, te comes un pollo asado y seguro que se te va el hambre. Si te comes un pollo asado entero, no tendrás hambre. Ni por comida chatarra ni por no comida chatarra. Se te va automático. O sea, al final es eso. Es ser un poco lógico, saciarnos con la comida que nos sienta bien y estar bien hidratados, sobre todo. Tocas un tema bacano antes de que empecemos a darle final, porque los live personalmente nos gustan que sean cortos, sustanciosos, Sí. que quede con información y no se delaguen. Hay muchos. Perdón, ¿Cuál es la no te he clave para escuchado todo? la pregunta, se había cortado. ¿Me escuchas ahí? Ahora. Ok. La hidratación, hay muchos productos en el mercado que dicen hidratación, de muchas marcas, famosas, no famosas, nuevas, apenas están saliendo a la venta del vecino en el supermercado, mejor dicho, que está inundado, ¿cierto? Ujú. Se fue el audio, espera, ¿me Ahora no, escucha? ahora bien. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Tú me escuchas? Ok. ¿Alguno que esté en la red que diga que sí me escucha en este momento? Dame 10 segundos, 5, ¿alguien me escucha? Pues sí, José Manuel, ¿me Sí, escucha? Yo creo sí que se Sí, escucha, porque sí. no escucha, el resto sí debería sí. escuchar, ¿cierto? Bueno, Sí, ahora te escucho. listo, que sí, ya, listo. Para que le demos una finalidad buena, ¿de qué forma es importante hidratarse? Porque es que, como te digo, en el supermercado, en el mercado hay mucho, pero es que uno ve que todos tienen azúcar, glucosa, Claro. pues muchas Sí. cosas que no son buenas, pero de qué forma sería chévere de decir, venga, ese es un hidratante que sí me sirve, que me ayuda a lo que estoy generando al ayuno y que no me va a disparar los niveles de glucemia. Bueno, pero antes de que tú hables, Josema, yo voy a hacer una interrupción ahí porque es que tú pusiste una información sobre la hidratación y hicimos un ensayo solamente de agua con sal. O sea, eso, obviamente una sal de muy buena origen, de muy buen valor nutricional. Inclusive agua de coco, ¿no? Y wow, eso fue otro de los descubrimientos impresionantes para Claro. la hidratación, ¿no? Queremos pues que nos ahondes un poco más en ese tema, pero es que la verdad es que hemos hecho unos descubrimientos muy interesantes con tus posts y con la información que pones y con tu trabajo. Entonces quería hacer esa anotación. Claro, es que al final es eso, lo que te decía un poco antes, ¿no? Al final yo también estoy muy acostumbrado a ver gente que en el bidón o en la caramañola, decís en Colombia, llevan solo agua. Y eso es un error, porque al final el sodio es el ion más importante en nuestro organismo y regula toda la distribución del agua en el cuerpo, participa en toda la transmisión de impulsos nerviosos. O sea, imaginaos la importancia que tiene el sodio a la hora de hacer un entrenamiento en bicicleta, por ejemplo, ¿no? O cualquier deporte. Si el sodio es el que participa en la transmisión de esos impulsos nerviosos hacia esos músculos, sin sodio automáticamente estaríamos muertos. Pero si esa cantidad de sodio va disminuyendo por la sudoración y no lo reponemos, simplemente reponemos agua, al final el nivel de sodio va bajando y el rendimiento va a decaer. O sea, eso es así. O sea, mucha gente solo entrena con agua y es un error gravísimo. Sí, el agua sola no hidrata definitivamente. Pero entonces, una manera sencilla de decir, venga, una papeletica de suero en un bidón sirve. O es mucho sodio para un bidón. No, a ver, yo me guío siempre. Hay gente que, por ejemplo, pues no tiene acceso yo utilizo en España se llama Artio, que es una empresa gallega de bebidas y de suplementación y tal. Y lo que es un 20% agua de mar pura y el 80% es agua. Entonces, esa proporción está bien. Y si para gente que no. Bueno, hay también electrolitos que venden que se diluyen en el agua, que viene ya la proporción preparada que tiene todos los electrolitos necesarios. Y si no, pues a una mala, alguien que no tenga acceso, pues sal marina, pues que eche un par de pizcas con los dedos. Yo tampoco soy de volverme muy loco con las cantidades y con los pesos. Soy un poco más de que, a ver, si echas una cantidad que es la que te dice no sé quién
y luego tú resulta que vas a beber en la bici y no hay quien se beba eso, pues tampoco tiene sentido. Es decir, algo que tú te lo puedas beber y que te siente bien y que aporte sodio y ya está. Tampoco hay que ser... Sí, yo creo que hay algo importante dentro de todos estos temas que, claro está, tenemos que tener el acompañamiento de un profesional como en este momento te estamos consultando a ti, pero también nos invitamos como lo empezamos nosotros, o sea, leyendo ensayo-error, leyendo una información de calidad. Y sí, no te vamos a decir, hubo un par de veces que salimos y como tú dijiste, casi que no llegamos a casa porque no teníamos con qué. Y echábamos para atrás y mirábamos a ver qué había pasado en el proceso de alimentación, de hidratación. Entonces también vale porque todos los organismos funcionamos diferente, todos los organismos tenemos un historial deportivo que nos hace tener una memoria celular en nuestro cuerpo diferente. Entonces yo creo que es importante también ese ensayo-error, lo que estás diciendo. Échale 2 cucharadas de sal, si no te la puedes soportar, pues ya sabes que son menos. ¿No? Que lo que realmente haga que tú rindas. Normalmente, a ver, para que alguien tenga una orientación, son calculo unos 2-3 gramos de sal por bidón de medio litro, más o menos. Okay. Luego ahí cada uno. Es lo que yo os decía, ¿no? Lo que coges con los dedos un par de veces y más o menos. Suelen ser eso, 2 gramos, 2,5. Ahí anda la cosa. Luego, ¿qué es lo que te diga? Que hay gente que es más tolerante, gente menos. Ok, muchachos, pues ya saben. Yo espero que estos live los podamos hacer más seguidos, porque es que si tú no has visto, después te mostramos la cantidad de preguntas que se quedaron ahí. He ido viendo, sí. Sería chévere poderlas empezar a solucionar, a darles el respaldo a ellos, ¿cierto? Entonces, no, Josema, como te digo, me gustan los live cortos, que no se alarguen mucho para que eso quede interiorizado en las personas y que lo puedan repetir, eso va a quedar ahí montado en la página. Yo, de parte de Infantino Cycling, de nosotros dos y todo el staff que está detrás de nosotros, te agradecemos y pues bienvenido a la familia Infantino Cycling. Sí, qué felicidad. La verdad es que somos re fans, leemos tu información y queremos invitar a toda nuestra audiencia a leer tu información. Es una información que aporta gran contenido. Y la puedes constatar, que es lo que más nos gusta a nosotros, ¿no? Que puedes ir y ensayar y mirar y decir, ¡ay, sí, funciona, no puede ser! Entonces, y qué rico que seas parte de nuestros aliados y que podamos empezar a ofrecerle a toda esta cantidad de ciclistas respuestas con respecto a su nutrición y a un aporte indispensable para rendir en la bicicleta. Espero que le llamamos un ciclismo consciente. Eso es un lema que Infantino Cycling sacó hace mucho tiempo, es el por qué y el para qué, ¿sí? No es porque hace, no. Pruebas científicas, experienciales que se juntan para dar una mejor respuesta a las personas y a los alumnos. Entonces, Josema, si tienes más palabras, nosotros solo tenemos que decir muchas gracias y bienvenido a la familia. Nada, simplemente agradeceros a vosotros el interés, ¿no? Por mi cuenta, por mis estudios, por mi forma de trabajar y nada, encantado de ayudaros, de ayudar a todos los ciclistas que entrenéis vosotros y que nos pidan ayuda y cualquier cosa estoy aquí. Y nada, también muchísimas gracias a los dos y un placer estar con vosotros y cuando queráis lo repetimos con preguntas o con lo que sea. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti y a todos los que estuvieron acá. Esperamos en una próxima, que no sea una próxima vez, puede responder todas las preguntas. Muchas gracias, Josema, a ustedes y que pasen muchas gracias a todos. A ti, una feliz noche. Chao. Chao. Estamos